Especial Elecciones. Marta Lucía Ramírez. Entrevista William Calderón. Vamos a hablar ahora del tema económico, las propuestas económicas. Y uno de los temas que más ha generado controversia en los últimos años, en los últimos meses y en esta campaña es el TLC, los TLC, que nos ponen, dicen muchos candidatos, en desventaja. ¿Usted mantendría los TLC, los reformaría? ¿Qué haríamos con los TLC? Mire, yo, acuérdese que tengo 5 pactos, ¿no? El pacto por el pleno empleo tiene como 4 paticas. Sí. Una de las paticas es fortalecer el agro, otra es reindustrializar a Colombia, otra es impulsar el emprendimiento de los colombianos y la cuarta es lograr impulsar el sector de los servicios, servicios de comunicaciones, de consultoría, financieros, etcétera, etcétera. En la patica del sector agrícola y en la patica de la reindustrialización, ¿qué es lo que hay? La necesidad de tener unas políticas de desarrollo agrícola y de desarrollo industrial. Esto supone que hay que entrar a mirar ya a nivel micro, cadenas de la producción, cuáles de los productos de la agricultura son competitivos o pueden llegar a ser si tienen el apoyo necesario en información de mercado, en costo de los insumos, en financiación, en tecnificación, en centrales de acopio, en distritos de riego, todo eso es lo que necesita el sector privado. Yo estoy convencida que si acá se hubiera dado apoyo a la agricultura colombiana, otra muy distinta sería la situación de Colombia y de la seguridad, porque es que la situación de la seguridad en las ciudades tiene mucho que ver con la situación del campo. Un campo de miseria se llena de narcotráfico y se llena de grupos que están evadiendo la acción de la justicia. Por eso el tema no es tan simple que sí, el problema está en los TLC, el problema no está en los TLC, el problema está en no tener una política agrícola, en no haber incluido ni siquiera una locomotora de reindustrialización para Colombia porque se desindustrializó el país en este gobierno, no en otro. Y usted lo que tiene que hacer es dedicarse a mirar milimétricamente cadena por cadena. Todos los acuerdos de libre comercio tienen unos capítulos de remedios comerciales. ¿Qué quiere decir eso? Que si a usted le van a mandar productos con dumping, si se los van a mandar en condiciones desiguales para su producción local, usted frena las importaciones, usted le pone salvaguardias, usted le pone unos aranceles compensatorios. Lo que pasa es que estamos en un gobierno que no ha tomado la iniciativa de aplicar esas medidas. Un exministro de Comercio Exterior que decía que eso no era necesario y que había que esperar a que le comprobaran que había un daño para la producción nacional y después entonces él pondría las sanciones. Eso decía el doctor Sergio Díaz Granados. Pues ahí está la consecuencia. El país desindustrializado, hemos perdido más de 500.000 empleos en el sector de las manufacturas. ¿Es partidaria de subsidios para el agro? Yo creo que de manera muy temporal y de verdad muy focalizado en algunos sectores. Yo no creo que la agricultura de Colombia pueda ser viable a punta de subsidios porque no es viable para la economía sostenerlos indefinidamente. La única manera, repito, es con política agrícola, trabajando a fondo para tecnificar el campo, para desarrollar variedades, haciendo inversión en biotecnología, trayendo obviamente, identificando exactamente dónde están los sitios donde se necesitan las vías terciarias más urgentes para poder traer los productos a los centros urbanos, llevando inclusive al propio campo la posibilidad de procesar algunos de los productos. Yo que quisiera que los campesinos de Boyacá, donde voy mañana a las 5:30 de la mañana, en lugar de sacar la papa a ver quién se las compra en la carretera cuando se les está empezando a nacer, pueda uno enseñarle a la mujer, a los hijos, a los vecinos, aquí se puede montar una pequeña empresa, ustedes pueden pelar la papa, cortarla, hacerla precocida, empacada al vacío. Eso le da un valor agregado totalmente distinto y un ingreso a las familias. Aquí hay que lograr que el ingreso llegue también a la mujer del campo, que trabaja la tierra igual que el marido, trabaja la casa y no tiene ningún ingreso. Otro punto que también mortifica mucho a los colombianos es el sistema de salud que estamos padeciendo. ¿Qué va a pasar en un gobierno suyo con el sistema de salud? ¿Lo va a reformar? ¿Qué le mejoraría? Hay que hacer ajustes. Yo creo que es una equivocación quienes dicen que hay que acabar acá con la ley 100. Me parece que es desconocer totalmente que tenemos un sistema de salud que tiene mejor cobertura infinitamente que la mayoría de los países. Lo que pasa es que hay que hacerlo sostenible desde el punto de vista financiero. Aquí hay un problema y es que hay una deuda vieja del propio gobierno con el sistema, con el FOSIGA, y esto entonces se ha venido traduciendo en demoras obviamente al pago. ¿Y cómo lo podemos hacer sostenible? No, yo creo que lo que hay que hacer es mejorar también la vigilancia. Hay que mejorar, hay que ponerse al día en la deuda, hay que mejorar la vigilancia del sistema, hay que garantizar que los recursos de la salud se vayan todos para la salud, no para inversiones especulativas, no para condominios en Estados Unidos. Y hay que lograr que el sistema de salud
genere los ingresos necesarios para cubrir los costos de operación y los gastos, pero sin ir a generar esos ingresos a punta de bajarle el salario a los médicos. Aquí estamos viendo la pauperización de los médicos. ¿Cuánta gente en la clase media colombiana le paga a un hijo una carrera de medicina? Ese muchacho tiene que salir a especializarse, le vale 100 millones de pesos 2 años de especialización, sale a los 26 años debiendo su pregrado de 100 millones de pesos de la especialización, a ganarse un salario de 2,5 millones y a veces menos. Por Dios, no podemos lograr aquí que el superávit para los intermediarios sea a costa de estar precarizando a los médicos. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer mucho énfasis en la salud preventiva, llevar el médico a los sitios, llevarlos a las veredas, hacer visitas por lo menos 2 veces al año, enseñar a la gente a tener cuidados en materia de alimentación, en materia de ejercicio. Una diabetes detectada a tiempo, cuántos costos le ahorra el sistema, cuánta calidad de vida la garantiza a la gente. Esto es un tema de trabajar en los distintos integrantes, digamos así, de la cadena de la salud. Y lo último, medicamentos. Sí, eso le iba Hablando a también de los PLCs. ¿Qué hacemos con unos medicamentos que son costosísimos y que están por encima del valor Fíjese en la usted región? una cosa, aquí quien puso el tema de los medicamentos, Juan Gosaín, qué periodista tan maravilloso, yo realmente lo admiro mucho, no solamente por su actitud siempre tan constructiva, tan cálida, tan inteligente, porque se mete en los temas sin temores, porque realmente hizo una investigación súper juiciosa y le cayeron y le dieron durísimo cuando salió con su artículo famoso a hablar de los medicamentos. Fíjese que tuvieron que poner control de precios y hay que mantener el control de precios, pero hay otra cosa, en los acuerdos de libre comercio dice que se pueden hacer importaciones paralelas. ¿Qué quiere decir eso? Que un gobierno, cuando ve que hay el riesgo de abastecimiento, o bien en los medicamentos, o bien también en los insumos para el campo, que ese es el otro caso de una indolencia total del gobierno, ha debido importar directamente los medicamentos o los insumos agrícolas, fertilizantes, pesticidas, herbicidas, etcétera. ¿Por qué? Porque es que usted de esa manera reduce en los intermediarios de la cadena, baja toda esta cantidad de costos innecesarios y llega realmente con el medicamento a los pacientes a precios mucho más razonables. Es más, mire que hay países que han acudido inclusive a hacer la importación paralela de medicamentos de países como la India. India se ha vuelto una de las potencias en los medicamentos genéricos. Luego, todo este tema tiene cómo resolverlo. Acá lo que no podemos es seguir cerrados a la banda de que no hay soluciones. Un gobierno lo que tiene siempre es que buscar soluciones que le garanticen la salud de los colombianos y también la viabilidad del campo, por ejemplo. Mencionaba usted lo que ocurre con los médicos, con los estudiantes de medicina que salen a ganarse unos salarios realmente paupérrimos. ¿Está ocurriendo en general con el tema de la educación en el país? ¿Qué diagnóstico hace de lo que está pasando con la educación? Pues mire, el tema de la educación es muy delicado porque yo creo que aquí también hay que buscar puntos de equilibrio. Creo que lamentablemente por muchos años los acuerdos que se hicieron con los sindicatos de los maestros privilegiaron la búsqueda de una solución a un paro de maestros por encima de la búsqueda de una educación de calidad a los estudiantes. Entonces esto es un tema de fondo. Yo creo que la educación tiene que girar en torno del estudiante, la mejor educación, la mejor calidad y pertinencia de educación. Hoy por hoy lo que hay que hacer es, primero que todo, garantizar que nadie entre al sistema nuevo si no tiene unos niveles mucho más altos de preparación. Segundo, los que ya están en el sistema hay que estarlos capacitando. Tercero, hay que hacer también un pacto con ellos, por eso yo hablo de pactos, que le garanticen a usted una política de Estado de largo plazo, y en ese pacto ellos tienen que entender que se les van a dar herramientas para que se capaciten permanentemente, que se les va a dar a ellos apoyo, pero que al mismo tiempo hay que exigirles pruebas. Y creo que en el tema salarial es cierto, hay ingresos precarios en algunos casos para los maestros, pero tampoco es cierto que se le pueda subir a todos, no hay cómo, el sistema no da. Entonces, por esa razón lo que hay es que promover unos bonos para que los maestros de mejor desempeño tengan un mejor ingreso, que sea un premio que se les da al final del año y que el desempeño de los maestros se mida en función de las pruebas de los estudiantes. Un buen maestro se mide a través de sus estudiantes, no a través de que también recite una cartilla. Todos esos son cambios que hay que hacer en el funcionamiento del sistema de educación. Pero todas esas propuestas significan dinero, ¿de dónde sacar la plata? Esos bonos, ¿de dónde sacamos la plata? Mire, una cosa muy importante, aquí somos muy dados a la contemplación, y voy a decir una cosa dura, la mediocridad. Colombia es un país que ha debido crecer estos años muy por encima del 4%, pero nos aplaudimos por el 4%. Hemos debido crecer, ¿sabe qué? Al 6 o al 6,5%, como logró crecer, por ejemplo, el Perú. Y nosotros entonces lo que tenemos es que poner a crecer esta economía al 6%. Por eso insisto en mi programa
de gobierno, y en ese pleno empleo hay distintos sectores que tienen que crecer todos simultáneamente. Aquí no tenemos por qué tener la disyuntiva de si es agro o minería, no, es agro y minería y reindustrializar y también, por supuesto, generar emprendimientos y lograr realmente que esta economía funcione, el sector de la construcción, la infraestructura. Yo creo que esta economía bien manejada puede tener un 6%, 6,5% de crecimiento, tener mucho más ingresos fiscales, dirigirlos hacia esos sectores, pero yo también que aquí hay que mirar el tema tributario, realmente mirar el tema tributario, porque aquí hay unos huecos muy grandes en el tema de pensiones, hay un hueco muy grande en el tema de la educación, y hay un tema hueco, y realmente acá hay huecos verdaderamente preocupantes. Hay una deuda pendiente que tienen, por ejemplo, en la actualización de los sueldos de los militares y policías. Hay gente que tiene hace 14 años el mismo salario, imagínense ustedes. Aquí hay que hacer un ejercicio de verdad importante en materia de saneamiento del fiscal, las finanzas del Estado. Tengo un excelente coequipero en este tema, Juan Mario Lacerna, excelente economista, ex viceministro de Hacienda, director de Crédito Público, miembro de la Junta Directiva del Banco de la República, senador hasta hace, pues todavía es senador, pero no va a repetir. Él nos está ayudando a hacer todos esos cálculos. Aprovechemos estos últimos minutitos que nos quedan, doctora Marta Lucía, para que hablemos del tema de los vecinos, las relaciones con los vecinos, Venezuela, Ecuador. Veníamos de un gobierno que tenía prácticamente cero contacto con Venezuela, a uno que se volvió el nuevo mejor amigo. ¿Cómo va a ser esa relación suya con Venezuela y con Ecuador, por ejemplo? Mire, yo ni hubiera tenido cero contacto, ni tampoco jamás hubiera grabado de mejor amigo a alguien que jamás ha sido amigo de Venezuela. Chávez, de Colombia. Chávez jamás fue amigo de Colombia. Es que es de un candor o de una realmente actitud que no quisiera calificar, decir que Chávez era el mejor amigo de Colombia. Nunca fue, como tampoco lo es Maduro. Ellos tienen un guión escrito hace mucho tiempo. Es ayudar a las FARC a que ellos, por la puerta de la democracia, se entren a tomar el poder de este país. Chávez fue un golpista a quien un presidente candoroso e ingenuo que se llamaba el presidente Caldera lo sacó de la cárcel y creyó que metiéndolo a la política le hacía un gran favor a la democracia venezolana, y metió a Chávez a la política, y mira lo que ha pasado con Chávez. A mí me da mucho miedo que nos acordemos que el guión de ese gobierno Chávez, como el de Maduro, es lograr que las FARC hagan parte del manejo del Estado colombiano. Solo que allá había un Chávez, aquí hay 5 pareciditos o peores. Entonces aquí por eso tenemos es que andar con pies de plomo, no dejarnos tampoco ni ir a convertir en enemigos de un acuerdo. Yo escribí la política de seguridad democrática y allí dice claramente, hay que terminar el conflicto con las FARC en una mesa de negociación. Yo creo que la diferencia estuvo en tiempos y condiciones. El presidente no puso condiciones, como lo dijimos al tiempo, y el presidente empezó prematuramente la negociación. Había que seguirlos golpeando sostenidamente en el campo militar, en el económico y en el judicial. Pero la justicia frente a las FARC no ha funcionado, como tampoco el golpe económico. Nosotros les quitamos los recursos del secuestro, pero ellos a cambio se llenaron de los recursos de la extorsión y la minería ilegal. Entonces tenemos un grupo fortalecido económicamente. Aquí la negociación tiene que hacerse con pies de plomo, buscando cerrar el conflicto, pero sin caer en la ingenuidad de creer que es que de verdad son amigos de Colombia. ¿Para usted Venezuela sigue siendo un refugio de la guerrilla? No, para mí no. Consígase usted la información que está disponible así en todas partes, en Venezuela, en Colombia, en todas partes. Eso no es una impresión personal, esto es una constatación de mucho tiempo. El tema con Ecuador, ¿cómo ve la relación? Vale la pena mirarse, por ejemplo, le recomiendo un libro, que es el de los cuadernos de las FARC, que fue la información que se encontró en el campamento de Raúl Reyes. Eso es un libro que el presidente hizo publicar y demás. Hay muchas cosas interesantes para leerse. Le preguntaba de Ecuador, ¿cómo ve el tema con Ecuador? Me parece que el régimen de Ecuador es distinto al de Venezuela. Yo creo que toda esta cosa pues del ALBA y todo este socialismo del siglo XXI, por fortuna ha ido bajando realmente de volumen, porque se dieron cuenta que todos van caminando hacia el desastre, excepto algunos que han tenido una reacción a tiempo. Me parece que en Ecuador ha habido un manejo económico mucho mejor, un manejo muy bueno de la infraestructura, pero eso sí con un costo grande para las libertades. Yo quiero que Colombia tenga un desarrollo económico cierto, un buen desarrollo de la infraestructura. Ahí le reconozco una cosa positiva al gobierno, la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura y sobre todo el director de esa agencia, Luis Andrade. Me parece una excelente innovación que ha habido en estos años.
Entonces, al igual que Ecuador, quiero crecimiento económico, infraestructura, pero yo quiero que en Colombia mantengamos libertad. La libertad de prensa me parece importante, aunque a una veces no le guste tanto de qué manera hay sesgos, pero sí creo que hay que mantener libertad de prensa. En Ecuador no hay libertad de prensa. Nos quedan 2 minuticos ya para terminar el programa, doctora Marta Lucía. ¿Alguna cosa que considere usted importante de su campaña que no hayamos mencionado en esta conversación? Pues mire, hemos hecho una campaña realmente muy bonita, con un grupo de gente joven. Mi campaña creo que es la más joven que ha tenido la historia de Colombia, porque inicialmente eran 11 muchachos voluntarios de distintas universidades, hoy son como 40, la mayoría de ellos voluntarios. Y esta es una campaña queriendo reivindicar institucionalidad, apostarle al tema de los partidos, modernizar la política, renovar al interior de un partido de tantos años como el conservatismo, conectar otra vez a la sociedad colombiana con valores, el respeto a la familia, en la búsqueda de la dignidad del ser humano. Colombia tiene que volver a conectarse con lo esencial, con lo que realmente dignifique al ser humano en nuestro país. Hay elementos de la campaña y del programa que no mencionamos acá. Tenemos toda una política exterior, tenemos una política ambiental en la cual hemos hecho mucho énfasis. Tengo ya inclusive hecho un proyecto de ley para presentar el 7 de agosto sobre protección de los páramos. Es inconcebible que Colombia no tenga una ley de páramos. Es inconcebible que durante estos últimos 4 años los parques naturales han aumentado los cultivos de coca como jamás antes había sucedido. El tema ambiental acá es de muchísimo cuidado. Y el tema de la infraestructura, vamos a dedicarnos realmente a impulsar todas estas concesiones 4G, buscar que se estructuren financieramente y que sean viables, porque el país necesita la infraestructura. Bueno, muy bien, doctora Marta Lucía, si usted llega a la presidencia, ¿gobernaría con el resto de los candidatos presidenciales o hay alguno con los que diría no tengo contacto? Por supuesto que sí. Yo, a diferencia de lo que hemos oído en estos últimos años, yo sí quiero una verdadera unidad nacional, no la unidad de compadres políticos, sino una unidad nacional, donde uno convoque realmente lo mejor que hay en distintos sectores y que se le sirva al país. Este país necesita servicio, necesita la construcción colectiva. Claro, desde el punto de vista ideológico tiene que haber coherencia, tiene que haber complementariedades. Yo nunca voy a gobernar con gente que esté en contra de este sistema, pero pues hasta ahora no he identificado ninguno. Claro que los invitaremos a que nos acompañen y yo creo que vamos a pasar a la segunda vuelta. Fíjense que nos han apostado tanto a que nunca vamos a tener ni siquiera convención, que ahí vamos, y creo que vamos a pasar a la segunda vuelta. Bueno, pues habrá que esperar a ese 25 de mayo, doctora Marta Lucía. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Bueno, pues mil gracias a ustedes por la invitación. Es el canal El Tiempo y el canal City TV con todos los candidatos presidenciales.